Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast de preferencia, ¿no? Este es su podcast ideal. Claro que sí, bienvenidos todos los amantes del baloncesto. Este es su podcast, el némesis del deporte para los amantes del buen deporte, valga la redundancia, ¿no? Recordando siempre la gran asistencia masiva de los oyentes que nos escuchan semanalmente, hagan su podcast. El día de hoy nos reunimos, nos congregamos en su podcast especial para lo que viene siendo una charla interesante, una charla que se nos propone conflictiva el día de hoy. Hoy nos reunimos, hoy lo que nos atañe básicamente es decidir ante los ojos de Dios quién va a ser esta vez para lo que desde nuestra perspectiva puede ser el mejor jugador de la historia. Claramente algunos dirán que es Jordan, más que todo aquellos adultos nacidos en la década del 80 que alcanzaron a vivir un poco más vívidamente la época del 90 dorada de Jordan y el baloncesto con el gran estallido mundial de lo que fue el boom mediático del baloncesto, ¿no? Y quizás algunos entre los que me considero uno de ellos nacidos después de la década del 2000, creeríamos pues que LeBron llegase a ser el mejor de la historia porque hemos sido cómplices del mismo y hemos sido capaces de ver las maravillas de lo que nos ofrece este gran jugador de la NBA que incluso hasta hoy día nos sigue asombrando con sus altas eh, habilidades del baloncesto, temporadas como la anterior donde acaba de realmente demostrarnos su valía y regalarnos un campeonato más, ¿no? Em, pero acá no hay subjetividad. Acá solo nos preocupamos por saber quién es el mejor. Acá no decidimos, acá solo opinamos. Claro que sí. Entonces vamos a darle comienzo a esta conversación para que ustedes desde su casa lo disfruten. Claro que sí. Entonces pónganse cómodos porque bienvenidos sean todos. Entonces, comenzando porque acá nos tomamos el arduo trabajo de buscar información completa de estos dos jugadores. Entonces arrancaremos desde la etapa del colegio, ¿no? Básicamente, empecemos hablando de Michael Jordan por jerarquía de edad. Michael Jordan empezó básicamente desde muy niño a demostrar sus habilidades deportivas y atléticas, jugando no solo béisbol desde el colegio, sino también baloncesto, que fue en el que estalló, y también fútbol americano, donde no brilló tanto. Debido a su condición física de altura, medía 1,80 para su edad, que creeríamos es bastante alto, ¿no? Pero para los estándares colegiales del baloncesto americano era un joven bastante subdesarrollado físicamente hablando, entonces no se le brindaba la oportunidad de jugar siendo niño, por lo cual simplemente Jordan alcanzó a brillar hasta su último año de colegio en Lonnie High, donde promedió para ese su último año 29,2 puntos, 11,6 rebotes y 10,1 asistencias. Claro que sí, fue su último año donde supo destacarse y conseguir una beca deportiva para la universidad donde estudió geografía. Este pequeño joven talento no consiguió el título para ese año, ningún galardón de mayor renombre, pero es aquí donde se viene lo interesante. Cuando llega a la universidad, escogiendo a North Carolinas, perdón, es bastante complicado. Acá somos humanos, claro que sí, pero eligiendo la Universidad de North Carolina como pues su selección para jugar baloncesto y estudiar su carrera profesional, en su año de rookie, de novato, que en inglés se le denominaría Freshman of the Year, ténganlo en cuenta porque lo vamos a escuchar un par de veces más adelante, fue elegido el mejor jugador novato de la temporada para su conferencia en la ACC para el año del 1981 y 1982. En la temporada en la que se jugó entre estos dos años fue elegido el mejor jugador, mejor rookie, donde promedió 13,4 puntos y anotó el 53,4% de sus tiros de campo. Tiene una efectividad del 53%, una bastante alta, pero con la particularidad de que su equipo de North Carolina era liderado por un James Worthy que muchos años después se terminará consolidando como 3 veces campeón de la NBA en los Lakers. Muchos lo recordarán por sus maravillosas jugadas, un jugador bastante hábil, pero entendiendo que en la universidad Jordan no fue líder
como tal de su equipo. Simplemente promedió una buena cantidad de canastas y demás, pero no era el líder nato del equipo. Simplemente mantuvo un equipo sólido, pero Jordan como un componente añadido. Luego para ese mismo año justamente resultaron siendo campeones no solo de la ACC, sino de la NCAA, Campeonato Nacional de Baloncesto, pues para los que no conocen del término. Fueron campeones versus Georgetown. Y para ya para el siguiente año, del 82 al 83, la temporada de esos años, fue elegido en el All-American del NCAA. ¿Eso qué quiere decir? Significa que fue elegido entre el mejor quinteto inicialista de todos los jugadores de Estados Unidos. Claramente recordando que es un país bastante grande. Ser seleccionado a esa corta edad, pues entre el 82 y el 83 era todo un honor, claramente. Aún día lo sigue siendo. Y para el 83-84, la temporada del siguiente año, aún se mantuvo con ese mismo estatus de All-American NCAA. No brilló con sus estadísticas ni demás, brilló bastante con su juego, un juego bastante rápido, pero bastante sólido y concentrado en la parte ofensiva. En defensa, Jordan no se caracterizaba por sus aportes, pero siempre atento a colaborar con el equipo. Promediaba bastantes puntos para esa época, para ser tan joven, pero pues solo consolidó un título en el 81-82 versus Georgetown, justamente en el equipo en el que se encontraba el famosísimo Patrick Ewing, que años después terminaría siendo rival del mismísimo Michael Jordan, jugando para los New York Knicks en el Madison Square Garden, alto templo del deporte, del baloncesto mundial. Fue elegido para la universidad en el draft número 3. Quizás acá en comparación a LeBron, que veremos más adelante, no sea tan relevante el número del draft, puesto que más adelante, como lo veremos, LeBron fue elegido en el draft 1, pero Jordan fue elegido en el draft 3, pero cabe aclarar que en el draft 1 fue elegido un tal Olajuwon en un equipillo llamado los Rockets. Para esa época, un Olajuwon que terminó consolidándose como un jugador franquicia, jugador que le regaló a los Rockets grandes momentos, y nos regaló también a nosotros grandes momentos para el deporte. Para la segunda selección, una selección que quedará para el olvido para los Blazers completamente, que Dios quiera que el gerente general para esa época lo tengan en su gloria, porque muchos de los fanáticos empedernidos de los Blazers lo odian, y con toda la razón, porque en el draft 2 eligieron a un muchacho Bowie que no demostró mayor cabida en la NBA, y dejaron pasar a un tal Michael Jordan en el draft número 3, aprovechado por los Chicago Bulls. Ahora, ya que hicimos un breve repaso por lo que fue la carrera escolar y deportiva en la universidad de Michael Jordan, vamos a repasar un poco lo que fue la de LeBron James. Cabe aclarar en este punto que es importante entender esto, me parece interesante, es que LeBron James no jugó en la universidad, más adelante lo vamos a ver. Entonces vamos a tratar de comparar objetivamente la carrera universitaria de Michael Jordan en 3 años de carrera contra la carrera colegial de LeBron James, que fue bastante similar. Acá es donde entra la relevancia de LeBron James para sus épocas. En el año del 99 al 2000, para esa temporada era su año de freshman, de novato, con un equipo baloncesto bastante inesperado, podría decirse, un entrenador joven, nuevo para esa época, con un grupo, tomó a 5 grupos, a un pequeño grupo de 5 jóvenes a jugar baloncesto, y entre esos estaba el joven LeBron James, que ya brillaba por sus habilidades en el baloncesto, y no solo por su baloncesto, sino por sus habilidades atléticas en general. Recordemos que al igual que Michael Jordan, también participaba del equipo de fútbol americano, e incluso alcanzó a participar un par de veces en el equipo de béisbol del colegio. Ahora bien, para su año de freshman, su año de rookie, el equipo de Saint Mary terminó con un récord de 27 victorias y 0 derrotas, siendo así campeones estatales de la tercera división de baloncesto. Este es el récord, se mantiene hasta el día de hoy. Ningún equipo o muy pocos han sido capaces de solidificar un invicto
en toda la temporada. Un joven LeBron James que promediaba 18 puntos con 51.6% de tiros de campo y 6.2 rebotes. Incluso podemos observar y comparando la medida. LeBron James desde su primer año de colegio ya promediaba más puntos que en el mejor año del Michael Jordan en la universidad. Esto es interesante. Desde ahí ya empezaba a resaltar bastante la estrella de lo que representaba LeBron James. Para su segundo año, del 2000 al 2001, en sus años de sophomore, el equipo lastimosamente no supo mantener su récord invicto y cayó en uno de sus encuentros y mantuvo un récord de 26 victorias con una derrota, siendo campeones de nuevo de la División 3 estatal con St. Mary. Para esa temporada, LeBron James no solo mejoró quizás un poco su juego, sino mejoró también sus estadísticas. Pasó de 18 puntos a promediar 25.2, un salto altísimo en promedio. Pasó a promediar de 6.2 rebotes a 7.2 rebotes, quizás un poco tenue, pero es un avance bastante alto y promediar 7 rebotes dentro del baloncesto, para los conocedores entenderán que es bastante alto, pero ya empezó a promediar un poco más en asistencias y en robos, porque ya no solo promediaba pocos números, sino que ahora ya promediaba 5.8 asistencias por partido y 3.8 asistencias de robos por partido. Para el año en el que LeBron James consolidó su segundo título estatal, fueron a la final a verlo ese día, curiosamente, acá como dato curioso. Ese día en la final asistieron 17,000 personas a una final de la tercera división del baloncesto colegial solo para ver a LeBron James. Desde ese momento se lograba ver que ya se proyectaba como una estrella. Muchos lo llamaban el nuevo Michael Jordan porque se le entregó el título de sucesor mucho antes de ingresar a la NBA. Ahora bien, para esa final fue elegido como el MVP y para ese año justamente fue elegido dentro del primer quinteto inicialista en todos los Estados Unidos. O sea, ya era el mejor en su posición para los Estados Unidos. Era considerado ya un ala pivot con bastante proyección. En la final, luego, más adelante, jugó un par de torneos más y en uno de ellos, en una final, hizo 33 puntos, donde perdieron 79-78 versus el equipo de Carmelo Anthony, justamente, que ahora siendo jugador titular del Portland Trail Blazers, son íntimos amigos, íntimos amigos. Podemos ver en sus redes sociales cómo ambos departen de vacaciones en familia y demás. Pero para esa época de rivales, LeBron James pues cayó, promediando 33 puntos. Y justamente esta final que les nombro fue la tercera final del campeonato estatal de baloncesto. Ahí fue cuando cayó por primera vez, ahí fue cuando por primera vez saboreó el sabor, valga la redundancia, de la derrota. Ahora bien, para Saboño Jr., ya del 2001 al 2002, ya promediaba 29 puntos, 8.3 rebotes, 5.7 asistencias y 3.3 robos. Fue elegido de nuevo en el primer quinteto de los Estados Unidos. Fue elegido el jugador del año, título que no contaba Michael Jordan para esa época en el colegio, pero para esa época la de LeBron James ya era elegido como jugador del año. Eh, Lastimosamente, el equipo ascendió a División 2 del campeonato estatal, pero perdieron el título en la final contra un equipo de colegial de baloncesto que venía bastante alto y la División 2 ya era un tanto más mayor, se les complicó un poco más. Pero LeBron James siguió luchando en su año senior, del 2002 a 2003, terminó con un récord de 25-1 y acá viene un dato súper curioso y es que para esa época LeBron James no perdió ningún partido, justamente su derrota viene porque un día eh, una empresaria le regala a LeBron James una Hammer de $800,000 y le regala dos camisetas evaluadas en $8,000. Y para esa época, incluso hoy día existe una regulación para los deportistas colegiales y universitarios en la que no pueden recibir más de $100 como bonificación por cualquier publicidad y más. La penalización llegó a tal punto en el que se pensaba que LeBron James no podía volver a jugar baloncesto a nivel colegial, pero luego de varias apelaciones, lo único que recibió LeBron James fue 2 partidos de suspensión y una derrota.
Entonces, es justamente esa la única derrota que recibió en colegial. Solo recibió 2 derrotas en toda su carrera colegial. Y allí en su último año ya promediaba 31 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y 3 robos por partido. Es un número bastante alto, elegido de nuevo pues para el quinteto All USA. Eh, fue el mejor jugador del año de nuevo y fue el primero en repetir el título del mejor jugador del año en los 47 años de la existencia de esta liga. Pero ya para esas épocas, terminando su carrera deportiva en el colegio, asistió a 2 eventos All-Star auspiciados por McDonald's y EA Sports, y siendo esa razón por la cual LeBron James justamente no jugó en la NCAA, a nivel universitario, porque la NCAA tiene una regulación especial en la que dice que un jugador, si asiste a 2 o más eventos All-Star antes de ingresar a la universidad, ya no puede ser elegido para ingresar al baloncesto a nivel universitario. Pero para esa época aún existía una regulación que muchos años después cambió, después de que Kobe Bryant también apeló a eso, y es que solo se exigía para ser elegido dentro del draft de la NBA, simplemente era necesario, pues, terminar el colegio, ¿no? Si terminabas el colegio, amigo, y jugabas muy bien, eras pick draft elegible completamente. Y LeBron aprovechó esta cláusula y no fue necesario ingresar a la universidad porque ya para el 2003, y es acá donde nos adentramos a las estadísticas del juego histórico en la NBA, que vamos a revisar. Para el 2003, LeBron James fue elegido como pick 1 del draft de ese año. Y vamos a hablar un poco de lo que fue el paso o de lo que está haciendo hasta hoy día el paso de LeBron James y comparar un poco con las estadísticas de Michael Jordan. LeBron James lleva 17 años jugando en la NBA, siendo aún vigente sin saber hasta qué año lo tengamos presente. Hay que aprovecharlo, jóvenes, aprovechenlo. Vamos a hablar un poco de las estadísticas a nivel temporada regular de LeBron James. La primera, LeBron James participó está participando de 1,265 juegos en toda su historia de temporada regular. Michael Jordan solo participó de 1,072 en menos años, porque aclaremos bien que Jordan jugó simplemente por 13 años en la NBA. LeBron James ya lleva 4 años más y no sabemos cuántos más podamos verlo. Pero Jordan solo jugó de 1,072, es decir que acá el punto diríamos que se lo va llevando LeBron porque ha jugado más partidos. En cuanto a la cantidad de minutos que juegan, este punto estaba sumamente reñido porque Michael Jordan promediaba por partido 38.3 minutos, un rendimiento físico demasiado alto, una exigencia corporal muy elevada. Y LeBron James curiosamente promedia 38.4 minutos por partido. Acá el punto totalmente de LeBron James. En cuanto a tiros de campo, porcentaje en tiros de campo, LeBron James estaba en cesta, el 50.4% de sus tiros de campo, mientras Michael Jordan solo estaba el 49.7%. Es decir, que LeBron James tiene mayor porcentaje de asertividad en cuanto al lanzamiento. Importante dato. Ahora bien, entendiendo que LeBron James tiene un mejor porcentaje de enceste, pues asimismo se reflejaban sus tiros de 3. Clave aclarar que ahora la liga no es, este es un punto un tanto incomparable porque Michael Jordan no necesitaba de su lanzamiento de 3 puntos, él era un lanzador de media distancia más que todo, o era un jugador de llegar al aro porque era una época en la NBA en la que se veía mucho la corporalidad y la pelea, ¿no? El choque, el roce entre los jugadores. Era una NBA que se jugaba mucho debajo del aro. No es hasta 2015 que llegaron los maravillosísimos Warriors, pero por supuesto que sí, un aplauso. Y me quito el sombrero para lo que son los Golden State Warriors en la historia del deporte. Y reinventan el estilo de juego de la NBA y le dan un estilo de lanzamiento de 3 puntos a la NBA, y por eso LeBron se tiene que adaptar. Ya no se juega tanto debajo del aro, ahora se juega mucho más. Podemos observar jugadores como James Harden, como Westbrook, un tanto como Durant, jugadores que tienen alturas de 2 metros con 11, que claramente podrían ser bases hace 20 años, hoy en día son aleros
que lanzan tiros de triple de tres todo el tiempo, porque la NBA se reinventó y entre esos LeBron tuvo que reinventarse. Por eso LeBron promedia 34.4 tiros de tres, mientras que Michael Jordan solo promedia 32.7. En cuanto a los tiros libres, Michael Jordan tiene una certidumbre muchísimo más alta, acertado el 83% de sus tiros, mientras LeBron James solo acerta el 73.4. Acá pues el punto se lo tenemos que dar a LeBron, a Michael Jordan, perdón. En cuanto a rebotes, es mejor rebotador LeBron James. Acaba de aclarar también importante, dato no menor, esto se debe a su posición. LeBron James es un jugador muy versátil, también juega en una época en la NBA en la que las posiciones son un poco subjetivas, ya no existen de tal manera en la que un base solo es un base ya, como LeBron, como Michael Jordan, que era consolidado base y alero, una de las dos, pero no ambas, no al tiempo. En cambio, LeBron James sí juega más en distintas posiciones, pero su posición principal es ya la pivot, en donde puede darse el lujo de recibir un poco más de rebotes. Por eso mismo promedia 7.4, mientras Michael Jordan solo promediaba 6.2. Eh, en cuanto a las asistencias, curiosamente, Jordan, quien se creería que hacía más asistencias por su posición de ala, asistiendo a la base, o de base asistiendo a sus demás compañeros, solo promediaba 5.3, mientras que LeBron James como ala pivot asiste en 7.4% asistencias por partido. Un dato no menor. Ambos, curiosamente, en temporada regular tienen la misma cantidad de bloqueos. 0.8 por partidos, bloquean muy poco, son jugadores que no les gusta estar tanto tiempo debajo del aro, ni recibir tanto ofensivo ni defensivo el balón, pero promedian lo mismo. En cuanto a robos, Michael Jordan se lleva a este punto porque llevaba 2.3 robos por partido, mientras LeBron solo promedia 1.2. Jordan promediaba 30.1 puntos por partido y LeBron James, que es dato no menor, es el promedio más alto de puntos en toda una carrera en el baloncesto de la NBA. 30.1, ni siquiera jugadores como Will Chamberlain que jugaban y así anotaban 100 puntos por partido, promediaban tantos puntos en su carrera, cabe aclarar, porque por temporada Will Chamberlain alcanzó a promediar 55 puntos en una temporada, había jugadores que promediaban 60. En un año se registró que una mujer ingresó a los Philadelphia 76ers, se presentó y fue convocada a esas prácticas y promediaba 65 puntos por partido. Un dato para los que les interesa el tema de la revolución y empoderamiento femenino, para que lo comenten, ¿no? Con sus amigos, claro que sí. En cuanto a pérdidas de balón, LeBron James sí resalta un poco más, dato que disgusta, ¿no? Por su calidad de jugador. Promedia 3.5 pérdidas de balón por partido, mientras Jordan solo promedia 2.7. LeBron James tiene pues un porcentaje 0.8 más de pérdidas. Y en cuanto a faltas, Jordan, al jugar en una época un poco más ruda, sí promediaba 2.6 faltas por juego, también muy pocas, que él hacía, acabo de aclarar. LeBron solo promedia 1.8, promedia pues, menos faltas. Cuando temporada regular y en promedios se lo está llevando LeBron James. Claro que sí. Son estilos de juego diferentes y más, pero acá estamos evaluando, comparando dígitos, señores, dígitos. Más adelante hablaremos de la calidad deportiva del jugador. Pero en cuanto a dígitos, en temporada regular, en promedio, el punto es de LeBron James. Claro que sí, 1-0 a favor de LeBron James. Podríamos decir que quizás 2-0 si contamos en la etapa anterior a la NBA, pero me parece un tanto injusto comparar la etapa universitaria de Michael Jordan con la etapa escolar de LeBron James. No podemos comparar el nivel deportivo de jóvenes que tienen 20, 21 años en la universidad con jóvenes de 15, 16 años en el colegio. No es lo mismo, no tienen la misma calidad. Ni estilos de juego. Entonces, no me parece un tanto un punto a comparar. Por eso el punto ahí no es para nadie. Ahora bien, vamos a hablar de los promedios en las temporadas, en las postemporadas. Vamos a hablar de que LeBron James cuenta con 260 juegos de postemporada, mientras que Michael Jordan solo cuenta con 179. Dato interesante y nos refleja que LeBron James ha jugado mucho más en postemporada, ha sabido llevar a sus equipos muchos más años a postemporada y mucho más lejos. También es importante. Ahora, en postseason
nos damos cuenta que estos dos caballeros se volvían una máquina de baloncesto, una fiera, ambos por igual. Porque pasaban de promediar, por ejemplo, LeBron James, que promediaba 38 minutos por partido en temporada regular, pasó a promediar 41.6 minutos por partido en una temporada, en una off-season. Eh, mientras que Jordan solo promediaba 41.8, 0.2 minutos más que el buen LeBron James. En cuanto a tiros de campo, LeBron James sigue contando con mayor efectividad incluso en position y cuenta con 49.6% de tiros de campo, mientras que Jordan solo cuenta con 41.8%. En cuanto a tiros de triple, como lo mencionamos anteriormente, este punto curiosamente Jordan se le acerca bastante, pero le faltaron 0.3%, porque LeBron James cuenta con 33.5% por ciento de triples, de asertividad en triples, y Jordan cuenta con 33.2, este punto se lo lleva el LeBron. En cuanto a tiros libres, Jordan sigue acertando como una máquina, 82.8% de tiros libres, mientras que LeBron James solo acertaba el 74.1%. Punto para Jordan. En cuanto a rebotes, esta vez se lo damos a LeBron 9 versus los 6.4 de Jordan. Y en asistencia 7.2 de LeBron versus 5.7 de Jordan. En cuanto a bloqueo, es un dato no menor, pero interesante, los paralelos de estos jugadores. Jordan promediaba 0.9 bloqueos por partido, mientras que LeBron James promedia un bloqueo por partido, un 1 neto. Por un 0.1 de diferencia, yo diría que no se lo vamos a dar a nadie ese punto, porque solo 0.1. Ambos promediaban uno, ambos son buenos jugadores, pero bloquean muy poco, cabe decirlo. Porque no es su posición, no es su obligación, es muy cierto. Jordan siguió robando más en temporada, en postseason, y robaba 2.1 por partido, mientras que LeBron roba solo 1.7. Pero es un número alto también. Cuanto a puntos, LeBron promedia 28.8 puntos por partido y Jordan promediaba 33.4. Punto ahí para el viejo Jordan, el Air Jordan. En cuanto a pérdidas de balón, Michael Jordan promedia 3.1. Curiosamente, está muy cerca del valor de promedio en pérdidas de LeBron James, pues que LeBron James solo promedia 3.7 pérdidas por partido. Muchas personas dirán, LeBron pierde más el balón, Jordan lo pierde menos, sabe jugar más. Cabe aclarar una cosa y es que LeBron cuenta con más minutos y con más control del balón. Si LeBron juega más minutos y tiene más el balón, va a ser más propenso a perderlo. Y aún así, jugando más minutos, con más control y más manejo, solo tiene 0.6 más pérdidas que Jordan. Es un dato que me llama bastante la atención porque mucha gente lo critica y lo cuestiona por sus altísimos números en pérdida, pero si somos objetivos, Jordan no se queda muy atrás en esta rúbrica. Y en cuanto a faltas, Jordan sigue siendo un tanto más tosco, más faltoncito, le diríamos, en el underground del baloncesto. Promediando 3 faltas por partido, mientras que LeBron James solo promediaba 2.3, perdón. En este caso, para la post-season, el punto se lo daremos a Michael Jordan. El promedio que tiene Michael Jordan en postemporada es muchísimo más alto porque jugó menos partidos, también es importante aclararlo. Pero en cuanto a promedios fuera de temporada regular, sí, solo en playoffs, Michael Jordan se lo lleva por muy poco, una batalla muy reñida, pero Jordan se lo lleva y está empatando el partido. Claro que sí, 1-1. Se iguala la serie entre estos dos jugadores. Ahora vamos a hablar de cantidad general de valores. Los números grandes, los números gordos, claro que sí. En cuanto a puntos, en la temporada regular, LeBron James se consolida como el mayor anotador de toda la historia de la NBA. Segundo mayor, perdón, en temporada regular, con 34.241 puntos, detrás solo de Kareem Abdul-Jabbar, un jugador que duró muchísimos años en la liga y que era bastante anotador, incluso sorprendente para su posición de centro en esa época. Michael Jordan solo anotó 32.292, no menor, claro que sí, dato de color, pero pues es menor que el de LeBron James. Este punto se lo damos a LeBron, claro que sí. Ahora bien,
Vamos a ver la cantidad de faltas cometidas por los jugadores. Jordan, como sabemos, un poco más faltoncito, el muchacho, hizo 2.783 faltas, mientras que LeBron James solo ha hecho 2.325. Punto también para LeBron, porque hace menos faltas. En cuanto a pérdidas, este número, me disculparán, pero es grosero. Este número es grosero. 4.424 pérdidas en toda su historia en temporada regular de LeBron James y 2.924 pérdidas para Michael Jordan en toda su carrera en temporada regular. En sus tres épocas diferentes. Cabe aclarar que Michael Jordan se retiró en 3 ocasiones diferentes de la NBA. Se retiró en primer lugar en el 93 cuando decidió pues darse un descanso del baloncesto para entrar a la MLB y cumplir el sueño de su padre fallecido de pues, verlo jugar en las ligas grandes del béisbol. Un debate que podríamos tener quizás en otra ocasión, en otro capítulo de este su hermoso podcast, de si Jordan realmente debió ir a la MLB. Ahora, su segundo retiro pues fue en el 99 y ya terminó su carrera en el 2003. Todo, definitivamente. Y pues que como les decía, 3 retiros en una carrera deportiva tan exitosa nos deja un amplio margen para entender lo que en lo poco que estuvo hizo Michael Jordan. Ahora bien, bueno, pues retomando un poco lo de las estadísticas. Teníamos, ya hablamos un poco de los puntos históricos en temporadas regulares, un poco de las faltas, un poco de las pérdidas. Vamos a hablar un poco más de los bloqueos, porque este punto es totalmente de LeBron, que en sus 1.265 partidos de temporada regular ha hecho 957 bloqueos, mientras que Michael Jordan, que por supuesto jugó menos partidos en temporada regular, ha hecho también menos, pero no muchos menores, no una menor cantidad tan amplia como la de LeBron. Como por ejemplo, podemos ver que hizo 893. En cuanto a robos, defensivamente, Jordan Sobresale totalmente, haciendo 2.514 robos en temporada regular y LeBron pues haciendo solo 2.015. Para este momento podemos ver que LeBron James ya realizó más puntos, menos faltas, más pérdidas, más bloqueos, es decir, que vamos un 2-2 para esta sección y pues con menos robos va ganando Michael Jordan 3-2. Pero para la parte ahora que se viene, creo que es una interesante remontada porque en cuanto a rebotes, LeBron James, pues como les comentaba, es supremamente superior a Michael Jordan con 9.405 rebotes en toda su carrera hasta el momento y 6.672 rebotes para Michael Jordan. Y ya para terminar en el desempate, en cuanto a asistencias, Michael Jordan realizó solamente diciéndolo así, 5.633 y LeBron James realizó 9.346 asistencias. Y por esa increíble remontada de último momento, el punto en cuanto a puntajes históricos en temporada regular se lo lleva LeBron James con un 2-1 por el momento. Ahora vamos a ver el puntaje histórico en cuanto a post-seasons. En cuanto a puntos, pues la diferencia es un poco más alta para LeBron James, que ha hecho 7.491 puntos en playoffs y 5.987 puntos pues para un Jordan que no jugó no ha jugado la misma cantidad de partidos en playoffs que LeBron. Eso nos deja dos conclusiones importantes, que LeBron sí jugó más partidos, pero eso significa que ha llegado más lejos en playoffs, o que Michael Jordan ha sido un poco más efectivo. Pero pues ya lo vimos un poco más en los promedios y demás, que LeBron arrasa un poco más en ellos, pero en cuanto a puntos, pues se lo llevó LeBron con 7.491 y solo 5.987 para Jordan. Ahora vamos a ver en cuanto a faltas. ¿Qué sucede? En cuanto a faltas realizadas, LeBron ha hecho 609 faltas, mientras que Michael Jordan solo ha hecho 541. Es un punto que pues para este momento sería a favor de Michael Jordan porque ha hecho mucho menos faltas de las que ha hecho LeBron en postseason. En cuanto a pérdidas de balón, el número sigue siendo grosero para el nivel que ha demostrado esta calidad de jugador. 950 pérdidas de balón en playoffs para LeBron, 546 para Jordan. Un punto que le tenemos que entregar al más antiguo para esta
fecha. En cuanto a bloqueos, LeBron pues nos dejó con 250 bloqueos y Jordan, que nos fue de la NBA con solo 158 bloqueos. LeBron pues con una amplia gama de diferencia en cuanto a ese rubro. En cuanto a robos, pues LeBron ha hecho 445, mientras que para playoffs, Jordan bajó considerablemente su nivel en cuanto a robos y solo ha hecho 376 robos, entendiendo que Michael Jordan ha sido un ganador en varias ocasiones del jugador defensivo del año, ha estado en el quinteto defensivo y demás, y que su promedio de robos era bastante alto. Verse superado por este rubro con LeBron es un dato que me sorprende bastante. Es un jugador, podemos ver que LeBron en cuanto a playoffs es un jugador mucho más comprometido, no solo en ofensiva, sino que en defensiva también le entrega mucho, mucho al equipo. Es un jugador que se vuelve mal que bien, no más que una ficha importante, siento que se vuelve un pilar, una base en la que se construye la postemporada de un equipo. Y eso deja mucho que pensar al respecto de LeBron James. Cuanto a rebotes, ofensivos y defensivos, la suma total pues, se la lleva LeBron con 2.348 y solo 1.152 rebotes para Jordan. En cuanto a asistencias, pues se lo tenemos que dar a LeBron porque se lo llevó con 1.871 y solo 1.022 asistencias para Jordan. Y en postemporada es un control total, un manejo superior en cuanto a rubros, en todos los rubros, para LeBron James, dejándonos un 3-1 en este partido. Ahora, ¿qué tal si nos vamos en cuanto ya vimos un poco de sus estadísticas colegiales, de sus promedios en regular, en postemporada y demás? ¿Qué tal si ahora nos vamos a los títulos, a los hechos, a lo que ganaron estos jugadores? Eh, por ejemplo, si nos vamos al rubro histórico, LeBron James es el segundo, como les decía anteriormente, es el segundo jugador con más puntos en toda la historia, con 34.241 pues en temporada regular, mientras que Michael Jordan es en este caso el quinto jugador con más puntos en toda la historia. LeBron James es el primer jugador con más puntos en playoffs de toda la historia de la NBA, mientras que Michael Jordan es el segundo. Justamente acá se vio superado por LeBron James. En cuanto a asistencias, LeBron pues, se situó o se sitúa actualmente en el octavo puesto en toda la historia de la NBA, mientras que Jordan está un poquito más alejado y nos deja un 45º lugar. Ahora vamos a ver un poco más allá de sus promedios y demás, vamos a ver sus títulos. Ambos en su primera temporada consiguieron el Rookie del Año, importantísimo, y entraron al mejor quinteto de rookies de toda la temporada. En ese rubro ambos están empatados muy bien, entraron a la NBA con todas las fuerzas demostrando su valía y a través de los años fueron mejorando mucho su nivel, cosa que realmente pues impacta en sus carreras a nivel histórico porque hemos visto demasiados jugadores que a lo largo de los años se veían como un prospecto y a poco se han ido cayendo, como podemos ver el caso de la Melo Ball, que fue pick 1 del draft hace 3 años y no ha dado el rendimiento que se esperaba. Vamos a ver cómo le va en esta temporada un poco más a su hermano, al menor, a Alonso, a la Melo Ball, perdón. Alonso es el que fue pick 1, igual que su hermano actualmente, la Melo. Pero retomando un poco la idea, son jugadores que se esperaba un poco más y no han rendido. Muchos otros casos de jugadores que han sido pick demasiado altos y que en la NBA no fueron capaces de sostener esa calidad deportiva que mostraron en el colegio o en la universidad. Caso contrario a lo que nos enseñaron LeBron y Jordan, que ambos, como les contaba, fueron rookies del año para sus respectivas primeras temporadas. Vamos a hablar un poco de los All-Star Games, porque mientras Jordan fue seleccionado 14 veces para jugar el All-Star, LeBron fue seleccionado 16 veces y en 3 de ellas fue seleccionado como el MVP del partido del All-Star Game. Mientras que Michael Jordan fue seleccionado para los All-Star Games 14 veces y fue el MVP unas 2 veces. Este punto se lo tenemos que dar a LeBron porque ha sido más veces seleccionado, ya jugado mejor y ser el MVP entre las estrellas de la NBA es un muy, muy valioso punto. En cuanto a los MVP de temporada regular, Jordan se lo lleva totalmente con 5 MVPs en temporada regular, mientras que LeBron solo tiene 4. En cuanto a los MVPs de las finales,
Michael Jordan, recordadísimo por sus 6 finales consecutivas de campeonato, ganando 3 seguidas y luego de nuevo otras 3, siendo la estrella total consagrada del equipo, el alma, la fuerza, la entrega, todo lo que nos dejó en esos 6 finales, se lo tenemos que recompensar con unos 6 MVPs de las finales, mientras que LeBron, dentro de sus 10 finales que ha jugado, solo ha ganado 4, de las cuales en esas 4 ha sido el MVP. Cabe aclarar que vamos a hablar un poco de la importancia de sus títulos, porque mientras LeBron ha perdido 10 finales, eh, y ahí solo ha jugado 10 finales, perdón, y solo ha ganado 4. Jordan jugó 6 y ganó 6, pero acá me parece interesante y es un rubro que no sé cómo llegarlo a juzgar objetivamente, porque si lo pensamos bien, LeBron perdió más finales porque jugó más finales. Jordan, retomando un poco lo que les hablaba antes de del triple retiro que tuvo en sus carreras, pues si hubiera jugado más no sabemos qué hubiera pasado. Quizás si hubiera jugado 10 hubiera ganado 10, pero nunca lo sabremos porque solo jugó 6. Además, LeBron contaría en ese rubro, si lo vemos desde otra perspectiva, no lo podemos ver quizás como 10 finales perdidas, sino como 10 finales de conferencia ganadas. Mientras que Michael Jordan eh, solo tiene 6 finales de conferencia en su rubro. Cambio, entonces, en este paralelo podemos pensar que están un poco similar y emparejados. Quizás Michael Jordan, si como nos relataba en su documental The Last Dance, en el último capítulo, si ese equipo no se disolvía, Michael Jordan hubieran llegado y hubieran ganado quizás un séptimo, octavo título, no lo sabremos porque ya pasó. Pero por lo pronto lo que sí sabemos es que Jordan tiene más anillos que LeBron y más MVPs de las finales, ¿no? En cuanto a su importancia, pues cabe resaltar que LeBron le regaló su primer, no solo le regaló su primera final al equipo de Cleveland Cavaliers, sino que le regaló su primer anillo a unos Cleveland Cavaliers que no llegaban a finales de conferencia desde la última vez que fue en el 97, si no estoy mal, en el que justamente Michael Jordan los elimina, se clasifica a la final para luego quedar campeón y recibir su quinto anillo. Luego llega LeBron en el 2006, los lleva hasta su primera final, la pierde y no es sino hasta 11 años después, en el 2016, 2016, 2017, temporada esas, en la que LeBron le regala su primer anillo con una remontada espectacular contra los Warriors, que me duele decirlo porque soy fanático de los Warriors, pero remontaron un 3-1 y lo que consagraron con un 4-3 para las finales, llevarse su anillo. Jordan no se quedó atrás, ganándole a equipos en las finales como el Utah Jazz de Stockton, el mayor asistidor de la historia con el cartero Malone, ganándole a equipos como el Phoenix de Charles Barkley, siendo ese la única vez en la que el Phoenix consolidó por lo menos llegar a una final. Eh, no sé si no hasta después cuando llega Steve Nash y Shaquille O'Neal que le dan un revulsivo al equipo, pero Phoenix simplemente consiguió lograr y llegar lejos fue con Charles Barkley, que era un equipazo, y perdieron esas finales contra Michael Jordan. Le ganaron equipos como los Pacers de Reggie Miller, por ejemplo, de los mejores tripleros de la historia, el mayor anotador de triples de la historia, solo seguido por el grandísimo Stephen Curry. Michael Jordan le ganó a otros equipos también como los Lakers de Magic Johnson. Quizás podemos decir, quizás sí está un poco viejo ya, pero siguen siendo los Lakers de Magic Johnson. Le ganaron a los Celtics de Larry Bird, que son de los mejores equipos de toda la historia, versus equipos a los que le ganó LeBron, como por ejemplo el San Antonio, la dinastía de San Antonio de Tim Duncan con Charles Parker, con el comandante Robinson, con el argentino Manu Ginóbili, fueron derrotados justamente por la magia de LeBron con el Miami Heat o el calor de Miami, como le llamarían algunos reporteros. Eh, Entre otros equipos podemos encontrar, como mencionamos, los Warriors, la dinastía de triples del momento. Eh, Consagró su título frente a muchos equipos muy buenos, eh, como los Lakers de Kobe y demás. Entonces, en paralelo, podríamos decir que fueron años muy importantes para ambos equipos. Michael Jordan no solo le regaló sus 6 primeros y únicos títulos a los Bulls y LeBron no solo regaló pues su único título y su primer título a los Cavaliers, también consiguió sus títulos en otros equipos, que eso también es importante resaltar porque LeBron logró
salir de sus equipos, salir de una zona de confort, formarse en otros equipos con otros jugadores, otro estilo de juego diferente, técnicos completamente distintos y aún así lograr títulos en 3 equipos diferentes. Acompañado de grandes figuras como fueron Wade, como en estos momentos Davis, como en su momento fue Kyrie Irving, pero siempre comandados por el buen brazo de LeBron James. Vamos a hablar un poco más de los títulos, ¿no? Continuemos. En cuanto al mejor quinteto de toda la temporada, LeBron fue seleccionado 13 veces, mientras que Jordan fue seleccionado 14. Eh, en cuanto al mejor quinteto defensivo, LeBron fue seleccionado 5 veces y Jordan fue seleccionado 9 veces. En cuanto al jugador de la semana, LeBron James fue seleccionado 64 veces, acompañado de unas 39 selecciones de el mejor jugador del mes, superando a Jordan, que fue seleccionado el mejor jugador de la semana por 53 veces y el jugador del mes por 23 veces. Em, pero pues consiguiendo el gran título, ¿no? El del MVP más veces. Em, Fue 2 veces LeBron, el segundo mejor jugador defensivo, Jordan, que se llevó el mejor jugador defensivo, pues 9 veces no necesitaba el segundo, es un rubro en el que Jordan comandaba, pero es curioso, ¿no? Porque vemos que Jordan ganó más veces el premio defensivo, pero LeBron tiene mejores rubros en cuanto a defensa, tiene más bloqueos, tiene más rebotes defensivos, entonces es interesante analizar los estilos de juego que tenían cada uno. En cuanto a triples dobles, LeBron pues cuenta con 39 triples dobles. Para los que desconocen el término de triples dobles, es cuando un jugador logra tener doble dígito en 3 rubros diferentes. Por ejemplo, si tienes 11 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias, ahí tienes doble dígito en 3 rubros diferentes. LeBron consolidó ese triple doble en 39 ocasiones, mientras que Michael Jordan lo consolidó en 29 veces. Interesante porque era un equipo en el que el rebote y la asistencia estaban dominados por Dennis Rodman y Scottie Pippen respectivamente, y conseguir tantos triples dobles en un equipo como ese, Michael Jordan también merece un mérito especial por eso. Cuanto a anillos, como les decía, Jordan tiene 6, LeBron pues, tiene 4, con 6 finales perdidas, las mismas finales que Jordan sí ganó. Muchos se podrían apegar a esa idea de más títulos, mejor jugador, pero acá es donde yo les digo, entonces Jordan no sería el mejor de la historia, porque si hablamos de títulos, podríamos hablar claramente de Bill Russell y sus Celtics que ganaron por 7 años consecutivos sus títulos, sus anillos, llegando incluso hasta 9 anillos, porque pues fueron cortados una racha por los Lakers. Bill Russell en anillos pues simplemente sería el mejor de la historia, pero sabemos claramente que no es así. Si hablamos de puntos, asistencias en individual, en asistencias no son los mejores porque está Stockton, en puntos no son los mejores porque está Kareem Abdul-Jabbar, en cuanto a rebotes no son los mejores porque está Abdul-Jabbar y está Shaquille O'Neal. En cada rubro por individual no son los mejores, pero en colectivo son los mejores jugadores porque supieron conectar y entrelazar lo que es el verdadero juego del baloncesto. Y ya para culminar, Jordan solo perdió 2 finales de conferencia. Esas fueron las pérdidas más grandes que llegó a tener en su carrera. Mientras que LeBron pues, solo perdió una final de conferencia acompañada de 6 finales de la NBA. Este punto en cuanto a títulos, podemos observar que Michael Jordan se lo llevó, dejando la competencia en 3-2. Ahora vamos a terminar, rematar el último punto hablando un poco más de lo que fueron los equipos después de que ellos se fueron, para entender un poco de lo que fue su influencia. Por ejemplo, podemos hablar de los Bulls después de que su primer retiro, Jordan se fue a jugar béisbol. Fue una temporada desastrosa en la que ni siquiera llegaron a playoffs, en la que una temporada completamente para el olvido, un scoring Pippen que no encaminó el equipo como debía haberlo hecho. Jugadores de respaldo como Steve Kerr no encaminaron su juego como lo debieron haber hecho en ese momento, como se les esperaba. Jugadores como Kukoc, que fueron traídos por el mismo gerente general con la idea de ser reemplazantes de Michael Jordan, no pudieron porque les pesó la camiseta. Después de que luego Jordan vuelve, consiguen 3 anillos de nuevo, y luego de que Jordan se retira, fueron años desastrosos para toda la franquicia de los Chicago Bulls, que hasta el día de hoy no se han recuperado y no han ganado ningún anillo más. Luego llegan a los Chicago Wizards,
quizás una época en la que Jordan no resaltó mucho porque ya estaba un tanto mayor, su cuerpo ya no estaba adaptado, regresó más por las ganas de volver a jugar baloncesto que por las ganas mismas de triunfar, podría decirse. Entonces, no podríamos contar un poco más de lo que fue los Wizards. Hablando un poco de lo que fueron los equipos de LeBron, cuando se llega a los Cleveland Cavaliers, una franquicia que totalmente decaía, totalmente destruida, una franquicia que no brillaba para absolutamente nada, llega a la levanta y desde el 2006 hasta el 2009-2010 la mantiene en playoffs constantemente, la lleva a sus primeras finales versus la dinastía de San Antonio que arrasó completamente con ellos y se los llevó luego de que LeBron se retira para irse al Miami Heat, que fue una gran decisión para su postura individual. Pues fueron unos Cleveland Cavaliers que durante 2 años no brillaron para nada, fueron 4 años majestuosos en el Miami Heat donde consiguió 2 títulos, primero ganándole en venganza a los San Antonio y demás, perdiendo también contra un equipo sorpresivamente llegando muy lejos como lo fueron los Dallas Mavericks de Nowitzki. Pero después de que LeBron se fue, Wade no supo levantar solo el equipo. No hubieron más anillos después de que LeBron se fue. Shaquille vino como tratar de ser un respaldo, jugador con experiencia, jugador con anillos de otros equipos, pero llegó y no pudieron levantar. Consiguieron uno más, pero fue un equipo que no levantó cabeza de ahí en adelante. Hasta el día de hoy no han logrado un anillo. Incluso hasta ahorita que llegan de nuevo a una final, LeBron mismo les quita, les arrebata ese anillo. Y luego vuelve a Cleveland Cavaliers, gana su anillo con Kyrie y después de que LeBron se va de los Cavaliers por segunda vez, siguen siendo actualmente una franquicia. Love no es un jugador que sepa cómo conquistar una franquicia como Cleveland, es un jugador que es de respaldo, no es un jugador alfa. Podemos ver que actualmente fueron los últimos en su conferencia para la temporada 2019-2020 y podemos ver que no encuentran un jugador que les levante el equipo como lo levantó LeBron James. Entonces podemos ver que realmente ambos jugadores, tanto LeBron como Jordan, fueron jugadores que instauraron a sus equipos con un nombre y le dieron una identidad y le dieron fuerza dentro de la liga y que además de eso los impulsaron a llegar al anillo, pero que después de que ellos se fueron, el equipo decayó. ¿Por qué? Porque los responsables fueron ellos mismos. No fueron quizá los del respaldo, no fue la directiva, fueron ellos y a ellos se les debe lo que es muchas cosas de ese equipo y lo que también le debemos lo que hoy en día es el baloncesto. Y nada, quizás un poco reñida la competencia para este caso, pero con un 3-2 un tanto subjetivo, podríamos llamarlo, podríamos decir que LeBron podría ser considerado el mejor de la historia, lo vimos superando a Jordan en muchos rubros importantísimos y nada amigos, este es el fin de este su podcast. Y este es su podcast para los que como yo amamos el debate, amamos la pelea, la discusión, porque sabemos, entendemos ustedes también, como yo, disfrutamos saber quién es mejor que quién y discutir acerca de ello. Y nada, los dejo, sin más extendiendo, una agradable invitación para que sigan disfrutando de lo que podrán encontrar a lo largo de este su blog deportivo Némesis del Deporte. Para los amantes del tenis, tenemos Rafael Nadal versus Federer, una gran exposición que nos entregan nuestros compañeros de edición. Para los amantes de la lucha libre también ofrecemos bastante información y para los que les encanta el automovilismo, una discusión encantadora sobre quién es el mejor de la historia del automovilismo. Y también para aquellos que son un poco más amantes del deporte común, del juego más lindo de la pelota, el fútbol, Mourinho versus Guardiola. Ahí les dejo. El mejor técnico, ustedes deciden. Vamos a verlo. Y nada, no siendo más, nos vemos la semana que viene en este su podcast. Némesis del Deporte, claro que sí.